patriotas de Alemania, de Francia, de Holanda, donde se distribuía el periódico. La revista de Leandro Perdomo en Bruselas. Lleva algo que no es baladí, la palabra en lengua española por Europa. Va con la lengua española como embajador por Europa. Y siempre vivía permanentemente entre la redacción y las calles, en los bares del Midi, que recorría, frecuentaba como una de sus figuras más reconocibles y respetadas. Y siempre con un ejemplar de Volcán en el bolsillo, como pueden ver. Se convirtió en uno de los personajes más populares y respetados de la colonia. En 1966, voy acabando ya con esto, en 1966, Volcán organizó la primera fiesta de Miss España en Bélgica. La reina de la colonia. La reina de la colonia. Permítame que les cuente esta anécdota, no menor. Y organiza para conmemorar el aniversario de la revista. La fiesta se celebra al año siguiente también, el 26 de marzo, en un clima ya de notable pesimismo, porque Bélgica había cerrado ya el grifo de la emigración por la crisis de las minas belgas. Cierra el grifo y hay un desaliento de crisis y miedo porque tienen que retornar determinados emigrantes, ¿no? Tenían miedo de este impacto. Asisten a la fiesta más de 3.000 personas, a la fiesta de Volcán, en un acto celebrado en la sala de la Madeleine, con un espectáculo de la cantante Micaela, a quien acompañaba al piano nada más y nada menos que el maestro Rafael Ibarbia, de quien ustedes probablemente recuerden los tiempos de nuestra antigua televisión española, cuando solo teníamos televisión una, el maestro permanente era el maestro Rafael Ibarbia. Se trató de un gran acto social que aglutinó a la colonia española en Bruselas, y esta anécdota lo que visibiliza es el impacto y la presencia social que llegó a tener entre la comunidad española el periódico fundado por Leandro Perdomo. Una sala a rebosar. Bien, voy concluyendo. Tengo casi 5 minutos. Voy a intentar concluir y cerrar la conferencia. A mediados de 1968, Leandro Perdomo y parte de su familia retornan a Lanzarote, con el propósito inicial de descansar una larga temporada. Me gusta mucho que esta fotografía sea borrosa. Llegan el día 5 de agosto. Tiene 47 años y regresa tras casi 11 años fuera de Canarias y más de 20 alejado de Lanzarote. En aquellos años a Lanzarote, aún viviendo en Las Palmas, no se venía en Vinter y se volvía en Vinter en el día, ¿no? Por lo tanto, eran más de 20 años prácticamente sin pisar Lanzarote. Y va a significar ese retorno, que en principio era temporal, su desvinculación definitiva de la revista que tantos sacrificios y dificultades le había costado sobrepasar y que había fundado en Bélgica. El día 25 de octubre sufre un ataque coronario, un episodio coronario, y los médicos le ponen el alerta sobre su corazón y le aconsejan que no regrese, que no se mueva. En fin, Josefina también estaba delicada de salud y tiene que anclarse en Lanzarote. Primero en La Vegueta, retorna a la casa de su primo, vive inicialmente allí unas semanas, pero a sugerencia de su madre, se va a instalar con su mujer y sus hijos en la casa familiar de los Espínola en Teguise. Una vivienda que está impregnada de historia, de desgracia y de esplendor humano, en la que, continuando la saga y el destino de su apellido, va a trincherar su alma hasta el final de sus días en 1993. Allí habían residido también sus tías Esperanza y Manuela, que habían muerto hacía poco tiempo. En la casa habían vivido y desaparecido 3 generaciones de Espínola, y él venía a aportar la cuarta. Entre sus paredes se había cultivado la sensibilidad del espíritu a través de la música y el teatro, su abuelo, su tía Esperanza, de la pintura, Francisca Espínola Betancur, afinada a pintar corazones de Jesús, y también de la literatura, con Dominga Espínola. Y a esa tradición se había sumado
Leandro Perdomo. Infortunadas circunstancias en las que no me voy a detener, derivadas de reprobables maniobras, permítame que se lo diga así, reprobables maniobras y de la quiebra de confianza de su principal colaborador, le van a privar del periódico en el momento en que empezaba a dar frutos económicos y que se había consolidado. En su ausencia, Volcán, para decirlo de una manera más directa, le fue arrebatado por su redactor jefe, aprovechando la enfermedad y la distancia, y a comienzos de 1969 ya figura como nuevo director y va a comenzar el proceso de disolución de lo que ellos llamaron el proyecto quijotesco de Volcán. Se inicia así la última etapa de la aventura quijotesca, lo que llamamos, yo llamo el expolio, llamaba así don Leandro. Don Leandro lo llamaba el infamante expolio, ¿no? Y así lo escribió. En enero de 1970 la deriva del periódico es clara, el periódico se acoge a la embajada, se hace un periódico del régimen, y cambia su nombre a España, como que se ha puesto, perdón, aquí, ahí, España 70, ¿no? Inequívoco, el cambio de rumbo, el nombre no deja mucho. Bien, se inicia así la última etapa de la vida de Leandro Perdomo. Una etapa que va a tener unos rasgos también de exilio interior. Él lo comenta en distintos momentos. Ven aquí en una carta que escribió un escritor canario, Mario Hernández, le dirigió en 1974, había retornado en el 68, dice: hoy mismo aquí en mi propia tierra donde nací las raíces no me cuajan, por la savia mamada en otras tierras, que tuvieron que mamar, mejor dicho, es decir, que fui obligado. Es triste, amigo Mario, sentirse extraño como un desterrado en tu propia tierra. Por eso vivo aquí, arrinconado, en Teguise, escondido, comprimido. Aquí elabora una literatura realista, comienza a elaborar una literatura realista, en fin, que en un principio está vinculada a la emigración. Publica el libro Nosotros los emigrantes, en el que recopila, hay alguna información que está circulando por ahí que no es exacta. En fin, el libro Nosotros los emigrantes es un libro que recopila crónicas que envía en el año 68 y 69, mientras colabora hasta que en el 70 ya se desvincula de Volcán. Envía desde aquí a Bruselas y luego recoge esas crónicas en las que son unas especies de semblanzas de personajes singulares en la emigración que había conocido, ¿no? Las recoge en Nosotros los emigrantes. No son textos escritos ex profeso para el libro. Pero, como no podía faltar, comienza a publicar también inmediatamente a escribir un libro, La Piedra, relato parcial de una isla, que aborda la emigración americana. Es de un personaje que retorna desde América, en el que hay muchas simetrías con su vida, pero relacionado con un tema que le interesaba más, que era el de la migración americana. Nosotros los emigrantes comienza a publicar y a relacionarse con la prensa de la isla, en el diario de Las Palmas, en La Provincia y también en Lancelot a partir del año 81 y sobre todo con más asiduidad a partir del año 85, donde escribe aproximadamente unas 320 crónicas, un poquito menos, ¿de acuerdo? Y recoge muchas de sus crónicas en los libros que va a publicar en 1972, 74 y 76, Lanzarote y yo, Desde mi cráter, y crónicas isleñas, ¿no? Una literatura basada mucho en la oralidad, en la escucha de las historias que le contaban los personajes con los que se relacionaba en esa tradición viva, ¿no? Los personajes que le alimentaban contándole historias en la caleta, como es este caso, pero bueno, en otros lugares, ¿no? Las escribe en su casona de Teguise. En fin, son sus diarios de a bordo, concluyo, en los que refleja las incidencias de su travesía vital y la de tantos otros seres orillados. Se comporta a la vez como